Buenos días, hermanos, que la paz del Señor esté con ustedes en esta preciosa mañana del domingo 13 de diciembre del año 2020. Hoy entraremos en nuestra segunda parte de la reflexión y es la que estamos llamando ¿Dónde nació Jesús? Antes, oremos al Señor. Hoy, Señor, como cada día ante tu presencia bendecimos tu nombre. Te alabamos, Rey de Gloria, a ti que fundaste la tierra, la cual no será removida. Agradecemos a ti por el Espíritu que mora en nosotros, el cual nos renueva, Señor, día a día. Agradecemos también por esta temporada, la cual será siempre para la gloria de tu nombre. Oramos en el nombre de tu Santo Hijo Jesús. Amén, amén y amén. La reflexión está basada en el capítulo 2 y los versículos 1 a 7 del libro de Lucas. Y estoy seguro que muchos de nosotros hemos visto cómo la Navidad ha ido cambiando su aspecto histórico. Los tiempos han cambiado de color. Las denominaciones cristianas arremeten unas contra otras como si fuesen comunidades seculares, enfrentándose abiertamente en una guerra mediática que solo produce tristeza en el mismo corazón de Dios. Por esta y otras razones, el enfoque y el entendimiento de la Navidad es de suma importancia. El pasaje de Lucas capítulo 2 nos brinda la clave perfecta para entender esta época del año. Fue escrito hace unos 2000 años. Estos versículos siempre han mostrado la verdad. El problema ha sido que los encargados de presentar el mensaje han realizado su propio análisis y no el que Dios ha presentado. El pasaje dice lo siguiente: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Eso es palabra de Dios. Debo hacer un dato histórico para entendimiento de este pasaje. Augusto César fue el primer emperador romano. Su reinado se estableció entre los años 27 antes y el año 14 después de Cristo. Famoso por sus batallas contra Marco Antonio y Cleopatra, a los cuales derrotó para asumir la total autoridad no solo de Roma, sino de todas las provincias conquistadas, incluyendo a Palestina. Cirenio es el nombre que se menciona aquí, cuyo nombre real era Publio Sulpicio Quirino. Era el gobernador de Siria. Flavio Josefo, el historiador, menciona la cronología de este censo en su libro Antigüedades de los Judíos. Él mismo tenía una finalidad puramente fiscal y tributaria. Este censo es lo que se ha llamado una cruz para los exegetas, debido a lo siguiente. Lucas dice que este censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Según Flavio Josefo, Cirenio empezaba a ser gobernador en el año 6 después de Cristo. Mateo nos dice en su Evangelio, en el capítulo 2, versículo 1, que Jesús nació cuando reinaba Herodes, el cual murió en el año 4 antes de Cristo. Por lo tanto, desde la muerte de Herodes hasta el gobierno de Cirenio, en el año 6, pasaron 10 años. La pregunta de difícil conclusión es la siguiente: ¿cómo puede ser ese censo hecho en el año 6 después de Cristo el causante de que Jesús nació en Belén, si entonces ya tenía 10 años de edad? Sume los 4 años de antes de morir Herodes, más los 6 años antes hasta que Cirenio hace el censo en Judea. La respuesta es la siguiente. En el libro Las Gestas de Augusto, en el apartado 8.1, el mismo César escribió lo siguiente: un censo lo hice yo, solo, con atribuciones de cónsul durante el consulado de Censorino y Asenio. Cuando se busca la fecha de estos consulados, encontramos que estos fueron hechos en el año 8 a.C. Este dato se encuentra en el libro Factores Romanos Consulares,
en su página 107, los cuales se pueden leer en la Biblioteca Nacional de España. El problema es el siguiente. Este censo no se pudo terminar debido a las revueltas nacionalistas de Galilea, y no es hasta el año 6 después de Cristo cuando Cirenio reanudó el censo en Judea. Llegó a esta ciudad junto a Coponio, varón del orden ecuestre. Este se haría cargo del poder romano sobre los judíos. En ese mismo momento estaba en marcha una revuelta. Judas, nacido en el pueblo de Gamalá, junto al fariseo Saduco, incitaban al pueblo para que se opusieran a dicho censo. A causa de esta predicación, el pueblo judío se sumió en infortunios, con una guerra llena de violencia. Coponio terminó con la rebelión, dando esto paso al término del censo, el cual había comenzado en el año 8 a.C. por el mismo Augusto César. Revisemos ahora los datos bíblicos. La Biblia es la revelación de Dios. Sin embargo, aun cuando nos muestra toda la verdad, nosotros mismos nos encargamos en muchas ocasiones de distorsionar la verdadera historia revelada por Dios. Una de estas historias es el nacimiento de Jesús. Por esta razón, vamos en primer lugar a encontrar dónde en realidad nació Jesús. Y en segundo lugar, podremos saber cuándo nació él mismo. Veamos lo que nos dice la Biblia. Jesús nace en Belén, según nos dice el Evangelio de Lucas y el de Mateo. Belén estaba localizada a unos 9 kilómetros de Jerusalén, pero a nada más y nada menos que a 157 kilómetros de Nazaret de Galilea. José y María tuvieron que dirigirse desde Galilea, de la ciudad de Nazaret, hasta Belén para ser censados, esto debido a que José era descendiente de la familia de David. Por lo tanto, debía ir a la ciudad de su procedencia. Esto sucedió cuando Augusto César, el emperador romano, promulgó este edicto y era Cirenio gobernador de Siria, siendo los días del rey Herodes, como nos dice Lucas, capítulo 2, versículo 4. José era descendiente del rey David por medio de su hijo Salomón. Pero a la vez lo más interesante es que María también era descendiente de David por medio de su hijo Natán. Con estas consideraciones veremos qué implican estas dos consideraciones. En primer lugar, solo con esto basta para saber que en aquellos tiempos ver a José y María entrar por la puerta del pueblo de Belén era ser reconocido como descendientes de la familia de David. Las puertas de las casas se abrirían para darle la ayuda necesaria. En segundo lugar, el hecho de que María estuviese embarazada implicaba el inminente nacimiento de una nueva criatura, y esto de por sí era suficiente para que los judíos consideraban esto consideración y respeto. Por lo tanto, pregunto lo siguiente: ¿por qué la idea de que María alumbró en un establo? Lucas lo que nos indica es que Jesús fue puesto en un pesebre, pues no había lugar en el mesón. Esta idea comienza a formar parte de la cultura popular con lo siguiente. En el año 150 después de Cristo se publica un libro llamado el Protoevangelio de Santiago. Y aclaro que no es el hermano de Jesús. Estaba escrito por un pagano no judío, el cual no conocía las tradiciones judías ni la geografía de Palestina. El libro nos presenta la historia del nacimiento de Jesús de la siguiente manera. Al acercarse a la ciudad de Belén, María le indicó a José que la criatura estaba haciéndole presión en la parte baja del abdomen y que por lo tanto tenía que bajar de su transporte, indicándole a José que debía buscar ayuda en el pueblo para que pudiera hacer el alumbramiento de modo efectivo. María se situó en una cueva y José bajó a Belén a buscar una comadrona. En ese intermedio nace Jesús, y al llegar José y la comadrona solo hicieron más que acomodar al niño en un pesebre. En ese mismo momento apareció de la nada una mujer llamada Salomé, la cual puso en duda la historia de lo dicho por la comadrona, de que Jesús había nacido de una virgen. Por lo tanto, su mano derecha en ese momento se llenó de lepra. Inmediato a esto apareció un ángel, el cual le indicó a la mujer que le pusiera la mano en la cabeza al niño, desapareciendo la lepra de la misma
al ella hacer lo indicado por el ángel. ¿Qué les parece? Esta historia ha marcado por siglos la iglesia. A la vez, la pregunta de ¿cuándo alumbró María a Jesús? También ha sido distorsionada por la misma iglesia. La mayoría de los cristianos, cuando se hace la pregunta, apuntan a la misma noche de haber llegado a Belén. Otros atinan a decir un número específico, 2 noches después, que si una semana después. Y estoy seguro de que si la pregunta se hiciese en República Dominicana, harían 1.000.000 de conjeturas. Lo cierto es que la palabra dice lo siguiente: y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, como vemos en Lucas, capítulo 2, versículo 6. No sé si entendió. El día no se menciona en ningún momento. El mito de que el nacimiento fue la misma noche ha llenado la cabeza de todo el mundo cristiano y no cristiano, marcando este hecho como una verdad absoluta, sacando la escritura de la realidad del nacimiento de Jesús. A lo largo de los años, las iglesias siguen enseñando que nació en una cueva, en un establo, que fue la misma noche de su llegada a Belén. Son historias y leyendas que no tienen base en las escrituras. Si usted quiere ser partícipe de la verdad, y llamo la verdad a Jesús, tiene que conocer su principio. No se trata de desarrollar una historia a nuestra conveniencia, con una historia que encaje con nuestra verdad, en la cual nos podamos sentir seguros navegando sin ningún tipo de tormenta. Para comenzar a desenredar lo antes dicho, voy a hablarles del mesón y del pesebre. Y aquí entenderemos dónde nació Jesús realmente. Todavía al día de hoy se observan casas en Palestina con las características de las casas de la época de Jesús. Eran casas rectangulares de una sola puerta. Las ventanas medían menos de 1 pie de ancho y de largo. Todos dormían en la misma habitación familiar. Muchas de las casas tenían una característica y era que presentaban una habitación adicional. Era llamada la habitación del invitado. La misma se podía construir en el primer piso o en el tejado, y la llamaban también la habitación del profeta. El otro dato interesante es que todas presentaban un área localizada por debajo del nivel principal de la casa. Esta área presentaba una puerta por la cual se entraban y colocaban los animales durante la noche, sobre todo durante el invierno. Al nivel del primer piso, el borde de esa área, se realizaban 2 orificios donde se ponían los alimentos de los animales y el agua, y a estos se le daban el nombre de pesebres. Si vemos en el capítulo 2, el versículo 7 de Lucas, nos dice que dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. El problema es que cuando enfocamos la idea del mesón, lo llevamos como cuando llegamos a un hotel y el letrero nos indica que todo está lleno y no hay habitaciones. Sin embargo, si nos quedamos en esta palabra como un todo, seguiremos en el mismo error descrito desde hace aproximadamente 2000 años. La palabra que se usa aquí para mesón no implica una habitación en un lugar comercial. Lo que implica es un espacio. Es como cuando usted dice, no tengo lugar para poner este libro. La palabra que Lucas utiliza es cataluma, muy diferente de otra palabra utilizada por el mismo Lucas en su capítulo 10, versículos 34 al 35 en la parábola del buen samaritano, la cual es pandocheón. La misma nos da la clave para el lugar donde nace Jesús. Pando significa todos. Cheyón significa recibir. En otras palabras, es recibir a todos. Este es el significado de una posada comercial o de un mesón. La otra palabra que Lucas utiliza es cataluma. Es a su vez la que utiliza también en su mismo evangelio en el capítulo 22, versículos 10 al 12. Lea conmigo, si tiene su Biblia a la mano, lo que dice la palabra. He aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa, donde entraré,
y decid al padre de familia de esta casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento, Cataluma, donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad allí. Más claro no canta un gallo. La palabra es la misma en Lucas 2:7 y Lucas 22:10-12. Un aposento alto o una habitación de invitado implica lo mismo en el concepto puro de la palabra. Y este encaja perfectamente cuando se aplica al nacimiento de Jesús. En Lucas capítulo 2, versículo 7, la traducción debería decirnos que Jesús fue acostado en un pesebre debido a que no había lugar en la habitación de invitados. Si Lucas hubiese querido decir mesón comercial, utilizaría la palabra pandochion en vez de Cataluma. Luego, ¿dónde nació Jesús? Jesús no nace en ninguna cueva. A José y a María no se les negó un sitio donde naciera su hijo. Todo es parte del hecho de que la iglesia no ha querido adoptar la escritura en toda su verdad. Jesús nació en una casa humilde de Belén, rodeado de José y María. Seguir alimentando a los feligreses con historias imaginativas, llenas de alusiones sin verdad bíblica, solo logrará cristianos con una idea deformada del conocimiento de la revelación del mismo Dios. Que el Señor los continúe bendiciendo en esta preciosa mañana, hermanos. En un pesebre humilde nació, despojado de gloria.